Hey, ¿qué pasa? Bueno, pues estamos aquí para terminar esta serie, esta pequeña serie de dos vídeos sobre los deportes más populares en cada país, ¿vale? Esto significa es el más popular, pues aunque sea un porcentaje, no sé, de un 20%, si el segundo deporte más popular tiene un 19%, pues el más popular es el que tiene el 20%. Sí, sí, sí. Acabo de decir una tontería, pero para que os deis cuenta. Es decir, que hay deportes que son muy populares, hay deportes que son hegemónicos en países, igual tiene un seguimiento del 90% y otros está como más repartido, ¿vale? O sea, vuelvo a decir que quizás sería más interesante ver, pues eso, ver un poco el segundo deporte más popular en cada país, ¿no? Sería un poco, ahí sí, ahí tendríamos incluso más diversidad, ¿no? Pero bueno. Lo que os quería enseñar hoy era la parte de abajo, ¿no? Empezamos por el béisbol, un segundo. El béisbol, bueno, es un deporte inventado en Estados Unidos, un poco es como una evolución del cricket. El béisbol es un deporte en el que le presté atención durante un cierto tiempo y bueno, es interesante, es más fácil de jugar de lo que realmente se cree. De hecho, vi un partido de softball. Softball es como un béisbol con una pelota más grande y con unas reglas un poco diferentes. Bueno, es la competición femenina del béisbol, para entendernos, en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, no está mal. Entonces, béisbol, primero, ¿dónde es popular? ¿Dónde es un deporte muy seguido? Pues, bueno, en Estados Unidos durante mucho tiempo fue el deporte más popular, pero ahora mismo es otro deporte, ¿vale? Es decir, esto que sale el béisbol. El béisbol es el pasatiempo nacional, pero ha perdido muchísima audiencia, ¿eh? Es esta zona. Fijaos, la zona del Caribe, ¿vale? Tenemos Cuba, tenemos la República Dominicana, tenemos Puerto Rico, que vuelvo a recordar que es un estado libre asociado a Estados Unidos, es decir, no es un estado, no es un país totalmente independiente. De hecho, hay representantes de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo. Está también Nicaragua, está también Panamá y está también Venezuela, ¿vale? La mayoría de estos países han tenido en algún momento alguna intervención y ocupación por parte de Estados Unidos, ¿vale? También la cercanía de Estados Unidos hace pues, que se hiciera popular. Por ejemplo, en Cuba, durante muchos años fue considerado como el patio trasero de Estados Unidos. Era un sitio pues, donde la gente iba a veranear y básicamente a saquear, ¿no? La isla. Y este deporte, un deporte yanqui, se quedó pues eso, en muchos países del Caribe o países bañados por el Caribe. Eh, claro, aquí tendríamos que entrar un poco y decir, ¿este deporte es olímpico, sí o no? Fue olímpico, pero ahora mismo no es olímpico. Es decir, es un deporte como que es el deporte Guadiana, ¿vale? Aquí hay que explicar esto para los seguidores de fuera de España. El Guadiana es un río de España, pues que hay un momento en el que desaparece, que va por bajo, es decir, va por el subsuelo y es como que desaparece, ¿no? Pues un poco es lo que le pasa al béisbol, ¿no? Hay veces que está en el deporte en el programa olímpico y otras veces que no. Estuvo en Tokio, pero ¿por qué? Porque en Tokio también hay mucha popularidad, es decir, tenemos el Caribe, un segundo, que no quiero dibujar. Y fijaos que también es muy popular en Japón y en Taiwán, que Taiwán, bueno, no entraré, pero bueno, es un país y no es un país, ¿vale? Es el país de Schrödinger, ¿vale? Pues digamos que estos dos países, pues también un poco por la fuerte presencia de Estados Unidos en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, las bases militares, pues todo lo que hicieron, y Taiwán, pues bueno, porque es un fuerte aliado de Estados Unidos frente a China, ¿no? Entonces, pues todos estos países, por tanto, son pues los países que, bueno, en los que el béisbol goza de una popularidad muy grande, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos está decayendo, ¿no? Lo que decíamos, ¿es un deporte olímpico? Sí y no. Actualmente en los Juegos Olímpicos de Tokio no será un deporte olímpico, ¿vale? Y fijaos que aquí, un poco aquí, lo que os explica básicamente, bueno, si lo queréis leer, pues es muy interesante, pero lo que viene a decir es que, bueno, la primera vez que fue olímpico fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿vale? Y aquí hay un problema. No es como la NBA, que al final sí que claudicó ante los Juegos Olímpicos y dejó que se profesionalizara, es decir, que Estados Unidos dejara
jugar a sus profesionales, ¿vale? Aquí se ha intentado de todas las maneras, pero hay un problema, que es la Major League Baseball, es decir, las grandes ligas de béisbol que se juegan en Estados Unidos, en verano están jugando partidos, ¿vale? Entonces, digamos que se intentó que los jugadores, pues que pudiesen quedar desligados de sus equipos, un poco lo que se hace en Europa con el fútbol, por ejemplo, pero no se consiguió. Entonces, durante muchos años, el país que fue realmente hegemónico, un poco para disgusto de Estados Unidos, fue Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba, digamos que sí que enviaba profesionales, mientras que el resto de equipos, perdón, el resto de países mandaba jugadores amateurs, semiprofesionales y todo esto, ¿vale? Entonces esto, digamos que por eso el béisbol nunca ha sido un deporte muy atractivo. De hecho, fijaos que aquí jugaron, en Barcelona jugaron el Estadio Municipal de Fútbol del Hospitalet, que es un estadio muy pequeño, es un estadio que yo creo que no llega ni a los 6.000 o 7.000 espectadores, quizás. Entonces, pues bueno, por eso es un deporte que se va cayendo, ¿no? Entonces, el año 92 y 96 sí que estuvo, en el 2000 también, 2004, 2008, pero luego en el 2020 volvió a aparecer por el tema de Japón y fijaos un poco los países, ¿no? República Dominicana, que lo hemos visto antes, Estados Unidos, Cuba, luego tenemos Australia, pues bueno, sí, digamos un país, es un deporte de equipo minoritario, pero bueno, está China Taipei, que es Taiwán, ¿vale? Pues eso, un poco pues para que lo veáis. Vale, ahora... wrestling o lucha libre, ¿vale? Es decir, hay muchas modalidades en el mundo, pero bueno, digamos que la lucha libre se entiende como la lucha olímpica, que viene de los griegos. Solamente hay un país en el que digamos que sea popular, y es un país, es Mongolia. Mongolia quizás la hípica también, ¿no? Y entonces aquí simplemente pues hay que ver, a ver si es verdad, ¿no? A ver si cómo han hecho, ¿no? Esa performance que ha hecho Mongolia en los Juegos Olímpicos en la modalidad de lucha libre, que es una de las modalidades históricas que no se va a modificar. ¿Por qué? Pues porque era un deporte de los auténticos Juegos Olímpicos, ¿no? De los de la antigua Grecia. Entonces, pues dices, pues, ¿por qué lo vas a quitar? Es decir, si es muy interesante. De hecho, yo solamente he visto un combate de lucha libre que fue una española que se jugaba la medalla de bronce, que la ganó. Y son estos deportes que no tienes ni idea de lo que estás viendo, pero a los 5 segundos ya sabes normas y tú mismo te lo crees. Dices, no, tienes que cogerla del brazo, tienes que hacerlo así, lo has hecho mal, te has equivocado. Esto a mí me pasa siempre en todos los Juegos Olímpicos, ¿eh? Es una cosa muy divertida. Bueno, fijaos que los dos grandes dominadores han sido siempre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿vale? Y luego, pues otros países un poco así como más repartido, ¿vale? No nos aparece de momento Mongolia. Fijaos que está, pues, Alemania, Polonia, Estonia, Azerbaiyán. Muchos países del ámbito soviético, Georgia, entonces Uzbekistán, Kazajstán, o sea, países que quizás solamente han ganado en esto. Y Mongolia nos aparece aquí Mongolia, ¿vale? 4 platas y 6 bronces. Que diréis, guau, pues vaya mierda. Dice, pues compáralo con España. Que lo que os decía, ¿no? Lo de España es verdad, es decir, esto no es ningún invento, que no quiero dibujar, esto no es ningún invento. Fijaos España que está la penúltima en el medallero, o sea, una plata, perdón, un bronce quería decir. Un bronce, pues fijaos, ¿no? El bronce, pues todo bonito. Todo muy bien, ¿vale? Pues incluso San Marino ha ganado, es decir, es un poco random, pero muy, muy interesante. Entonces, pues bueno, digamos que Mongolia pues destaca en este deporte. Vale, vamos a continuar. Ahora tenemos, bueno, fútbol gaélico, ¿vale? Que es un deporte muy extraño, estuve viéndolo, es un deporte dominante en Irlanda, aunque es verdad que Irlanda también pues, es una potencia, bueno, más o menos una potencia regional, digamos, en fútbol, en rugby sí que es una potencia a nivel europeo mundial. Entonces, pues bueno, es un país pequeño y sí que tiene pues el fútbol gaélico, que solamente os voy a enseñar un par de imágenes para que os deis cuenta. Es como una mezcla entre rugby y fútbol. De hecho, hay porterías de fútbol, ¿vale? Porterías de fútbol como tal. Entonces es un poco, no sé, sí que me gustaría verlo. Dicen que el fútbol australiano, que hablaré de él, es como una evolución de esto, ¿no? Fijaos, ¿no? Que ahí hay como una portería, pero cada portería tiene también como unos palos, es decir, que se puede meter dentro de la portería
o por dentro de los palos. Cuenta más si la metes por aquí, por los palos, que si metes un gol, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, es un deporte que no es olímpico y es un deporte, pues digamos, muy concentrado, ¿no? En un país, se juega también en otros países, en España también hay liga, ¿vale? Pues esto, ¿no? Y ahora, el fútbol australiano, por ejemplo, que es el siguiente que tenemos que ver, este sí que es hegemónico totalmente en Australia, ¿vale? Entonces, el fútbol australiano, a ver si lo busco aquí en la Wikipedia, pues sería fútbol australiano, fútbol australiano, ¿vale? El deporte como tal, pues fijaos que este deporte sí que lo he visto, os he visto partidos, ¿eh? En España, en Canal Plus, pues bueno, sí que hacían deportes de estos, un canal de deportes así minoritarios y es un deporte de mucho contacto, una auténtica locura. El campo es ovalado, el campo ya es un poco pues para decir, qué guay, un campo ovalado y tiene palo, es decir, se meten goles, si la metes entre los palos son 6 puntos, y si la metes, es decir, si el balón se escurre por los palos que están aquí al lado, se considera un behind. Un behind es como, digamos, en inglés significa al lado, y es como que te dan un punto, ¿no? Y bueno, es un deporte que no es olímpico porque solamente se juega en Australia, aunque también hay liga en España, es que en España hay liga de todo, ¿eh? Entonces, pues bueno, es un deporte que os invito a que veáis algún partido, porque es muy físico y, no sé, como muy dinámico. Es un deporte, ¿vale? Entonces, fijaos que hemos hablado de fútbol gaélico, fútbol australiano y, por último, el deporte que es el que más se sigue eh, con diferencia. Y eso que en Estados Unidos, digamos que el deporte también está como muy regionalizado, si se puede decir. Es decir, y también está un poco basado un poco pues, por el tema de tu origen. Es decir, en Estados Unidos un poco es como que se practica cualquier deporte, ¿vale? Son buenos en todo. Pero el fútbol australiano es como, perdón, he hecho fútbol australiano, madre mía, el fútbol americano es su deporte. Entonces aquí tenemos el fútbol americano, perdón, pues es pues la NFL, la mejor liga del mundo. Yo la vengo siguiendo desde hace varios años. También hay liga en España, en Europa, en muchos países. Pero es un deporte, es como una partida de ajedrez en la que se pegan leches y en la que, pues bueno, pues digamos que cada partido es como eso, es como un tema mental y físico. Un deporte que de verdad os invito a que veáis y que disfrutéis. Yo ahora mismo es mi deporte favorito por encima del fútbol. El fútbol lo veo simplemente por los vínculos afectivos que tengo con el Real Madrid, con el Alcoyano, con la selección española, tal, pero el fútbol americano sí que estoy pagando dinero por verlo en una plataforma y es un deporte que lo sigo. Conozco más jugadores de la NFL que de la Liga de Fútbol Profesional Española. Además, os lo digo de verdad, ¿eh? Y bueno, y es un deporte pues también muy físico. Es una mezcla, a ver, digamos que está relacionado con el rugby. Lo que pasa que el rugby en realidad se parece más al fútbol, ¿vale? Porque el fútbol americano tiene muchos parones, no como el fútbol gaélico, el fútbol australiano, que es un deporte más continuo, pero es un deporte, pues eso, aunque mucha gente lo confunde con el rugby y no tiene nada que ver, ¿eh? Se me había olvidado hablar de, bueno, no, el rugby no, sí que hablamos el otro día, ¿vale? Que aquí nos sale como Papúa Nueva Guinea, ¿vale? Pero bueno, fijaos que el fútbol es como la evolución del soccer, pues hace que haya otros deportes. Por ejemplo, fútbol americano se utilizan los pies, pero para jugadas muy concretas, para un punt, para un field goal, o sea, para chutar, digamos, pues para despejar el balón, todo esto, pero es como que esta polémica que hubo en el siglo XIX entre rugby y fútbol, es decir, entre ¿se pueden utilizar las manos o solamente los pies? Entonces, pues se hizo esto. El fútbol también, fijaos que solamente hay un portero que puede utilizar, que solamente hay un jugador que puede utilizar las manos, ¿no? Que es el portero. Entonces, pues todo esto, toda esta historia, pues hace que hubo como dos grandes líneas, ¿no? Dentro de la genealogía de los deportes de equipo y por eso nos encontramos con deportes que son híbridos como el fútbol gaélico
fútbol australiano y ya no tanto el fútbol americano. El fútbol americano pues ya es como una cosa como muy americana, sobre todo a partir de los años 20, ya cuando ya se pusieron ya las normas del fútbol americano moderno. Entonces, pues para que veáis, ¿no? Que aunque el fútbol, el soccer, es el deporte más conocido, tú te vas a Estados Unidos y el conocimiento del soccer es muy limitado, ¿eh? O sea, también según dónde vayas, ¿no? Pero si es una familia americana que no tiene raíces latinas, les da exactamente igual el fútbol, el soccer, o sea, exactamente igual. Es que más allá de Messi y Cristiano Ronaldo, yo tengo dudas que mi mejor amigo Nick conozca a Mbappé, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, era simplemente pues para que veáis que hay mucho más deportes además del fútbol, ¿no? Esto lo digo porque va a haber un mundial de fútbol y fijaos, va a haber un mundial de fútbol y en Estados Unidos les va a dar igual. Va a haber un mundial de fútbol en el año 2026 en Estados Unidos, en México y en Canadá y os vais a dar cuenta que las gradas de Estados Unidos y de Canadá se van a llenar básicamente de turistas o de personas de origen latino, que esta gente pues sí que sigue el fútbol, ¿no? Ha crecido mucho el fútbol en estos países, pero no tanto, es decir, que es un poco como esas pequeñas islas, ¿no? Canadá, ya hablamos el otro día del hockey sobre hielo, pues eso. En fin, espero que os haya gustado este repaso un poco de aunando un poco geografía y deporte, pues para que veáis, ¿no? Que sobre todo me quedo un poco con esto, ¿no? Las distintas denominaciones que puede tener el fútbol, ¿no? Fútbol, balón y pie. American Football, también, ¿no? Americano, pie y pelota. No tienen pelota porque es ovalado y el pie, la verdad que lo utilizan muy poco. Es decir, no es del todo relevante en el deporte. Es un deporte que se juega básicamente con la mano. En fin, cosas que pasan, ¿no? Del idioma. Venga, un abrazo y hasta luego.